Y bueno, miren, esta mañana yo quiero contarles una historia de un joven que soñaba escalar una gran montaña. Yo no sé si ustedes han escuchado de algunos escaladores, no sé, esta área yo no la conozco, pero son sueños que se tienen y él había entrenado por meses. Por meses se había equipado con todo lo necesario. Para escalar una montaña se requiere de un equipo bastante fuerte. Y cuando llegó el día y fue a la montaña, miró hacia arriba y se sintió pequeño. La montaña era mucho más grande de lo que él había imaginado. Por un momento él pensó en rendirse, pero entonces recordó, ay, perdón, porque sí voy a estar sensible, ¿por qué había empezado? Él quería ver lo que solo desde la cima podía contemplarse. Con esfuerzo, paso a paso comenzó el ascenso. ¿Hubo momentos de cansancio? Sí los hubo, ¿verdad? Heridas en sus manos, también, ¿verdad? Frío, sí, y hasta miedo. Pero ¿saben qué? No se detuvo, como ninguno de ustedes se detuvo en el trayecto. Y cuando por fin llegó a la cima, se dio cuenta que la vista era mucho más hermosa de lo que había soñado. ¿Verdad, hermanos? Era mucho más hermosa. Gracias. Bueno, pues así es la vida del pueblo de Dios. Estamos frente a una montaña o un Jordán que parece tan grande y tan desafiante, pero Dios ya nos dio esa promesa, mis amados. Todo lugar que pisen la planta de nuestros pies nos hará entregado. No se trata, mis amados, de nuestra fuerza, sino de la certeza de que el Señor va delante de nosotros. Hoy como iglesia, mis amados, estamos dando un primer paso hacia un nuevo lugar. Quizá algunos podamos sentir temor, quizá incertidumbre, quizá nostalgia, por lo que dejamos atrás, por esos recuerdos. Pero quiero decirles, la vista de la cima siempre va a ser gloriosa, porque Dios nos está llevando a un tiempo de conquista, mis amados, crecimiento y victoria. Acompáñenme, por favor, a la palabra. Vayamos a Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y cuando ya estén listos, yo quisiera que se concentraran, mis amados hermanos, en esta palabra. Son 9 versículos, pero sí me gustaría que los leyeran junto conmigo, en ese corazón unido en la palabra, que lo leyéramos juntos. Vamos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, bendito Dios. Gracias por estos 6 años que nos has dado en este lugar. En esta hora venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios que abre caminos, que guías nuestros pasos y que cumples tus promesas. Señor, hoy nos presentamos como tu pueblo en ese nuevo lugar al que nos llevas, creyendo que no iremos por casualidad, sino porque es parte de tu propósito eterno. Pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de este servicio, de cada palabra y de cada corazón que esté en este lugar. Que tu presencia se manifieste, Padre. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos has dado, Señor, porque hemos sido testigos de grandes milagros en este lugar. Que tu presencia se manifieste con poder hoy aquí, Padre. Que tu palabra nos fortalezca, Padre, y que sea un inicio de una nueva victoria y de una conquista para nuestra iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, el título de esta predicación se llama Preparándonos para la conquista. Y estaremos viendo todo este tema por 5 puntos. ¿Son muchos? Sí, me van a tener paciencia. Pero vamos a recordar un poquito y a ver todo lo que nos dice el Señor en esta palabra. Primero tenemos que reconocer el cierre de ciclos. Josué en el capítulo 1, versículo 2 habla de: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El pueblo de Israel estaba atravesando en ese momento de transición muy delicado. Moisés había muerto. Durante 40 años habían caminado bajo la guía de él. Un líder incomparable que fue usado por Dios para libertarlos de la esclavitud, para libertarlos también y para confrontar al faraón, abrir el mar Rojo y entregar la ley. Moisés les representaba al pueblo seguridad, dirección y la voz de Dios para ellos. Pero ahora este ciclo había terminado. Moisés había muerto y con su partida el pueblo estaba en incertidumbre. ¿Quién los guiaría? ¿Cómo conquistarían la tierra prometida? ¿Qué sería de ellos? Y justo en ese momento Dios le habla a Josué y le dice claramente: mi siervo Moisés ha muerto. No era una frase de luto, sino una declaración de un cierre. Era como si nos dijera: ese tiempo fue glorioso, pero ya terminó. Ahora comienza algo nuevo y tú debes de levantarte. Ay, Dios. Aquí vamos a aprender que Dios es un Dios de procesos y de temporadas. Ay, yo no sé, pero yo no pensé que fuera a estar así, ¿verdad? Él permite que ciertas etapas se cierren para abrir otras mayores. Si Israel se hubiera quedado llorando a Moisés, nunca habría entrado a la tierra prometida. La conquista exigía reconocer que lo anterior había cumplido su propósito y que lo nuevo ya estaba listo para ser tomado, ¿verdad, mis hermanos? ¿Ya está listo? Ya está listo. Poquito, todavía nos falta. Pero todo nuevo comienzo requiere aceptar que algo ha quedado atrás. A veces Dios nos mueve no porque lo que teníamos fuera malo. Eso no era malo, ¿verdad? Esto es bastante bueno. Tenemos un campo de fútbol.
sino porque ya cumplió su propósito. Nuestro propósito en Lomas de Cortés ya se cumplió. Pero no podemos conquistar mirando hacia atrás. La mirada de fe siempre se va a dirigir hacia adelante. Hermanos, como iglesia estamos en una transición. Dejamos un lugar donde Dios nos bendijo, donde vimos un propósito, su provisión y su fidelidad. Pero ese ciclo ya se cumplió. Hoy Dios nos dice: levántate Juan, levántate Gustavo, levántate Araceli, Estefi, Vero, cada uno, levántese. Vamos a cruzar el Jordán. Tengo algo muy nuevo preparado para ustedes. Y si nos aferramos a la nostalgia, no estoy llorando por esto, el Señor, el Espíritu Santo. Si nos aferramos a la nostalgia del pasado, corremos el riesgo de quedar detenidos. Pero si obedecemos la voz de Dios, veremos que lo que viene aún es mayor de lo que estamos dejando. Tenemos que reconocer que el cierre de ciclos no significa olvidar, ni despreciar lo anterior, sino agradecer por lo vivido y tener fe que lo mejor está aún por venir. Punto número 2. Creer en las promesas de Dios y levantarnos como conquistadores. Sí, mis amados, cada uno de ustedes son un conquistador. Y tenemos que creer en esas promesas que Dios ya nos ha dado. Josué 1:3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y no es que no nos quisiera entregar este lugar, es que no sabemos a dónde nos lleva todavía, ¿verdad? La tierra prometida ya estaba asegurada, pero el pueblo tenía que caminar hacia allá con una mentalidad distinta, no como esclavos, no como nómadas, sino como conquistadores. Dios quería que entendieran que la conquista no era un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir un propósito. Levantar un pueblo que le sirviera, que mostrara su gloria en medio de las naciones. Y miren, en la lógica del reino de Dios, un conquistador no es alguien que se enaltece, sino alguien que se humilla para servir. Jesús mismo lo recordó: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y yo veo aquí muchos servidores. ¿Cuáles serán las características que un conquistador debe de tener? Y yo lo creo así porque yo lo he visto. Creer en la palabra de Dios. Tienen que estar convencidos en lo que nuestro Señor nos dice. No se dejan gobernar por la vista, sino por la fe. Los muros de Jericó no lo intimidaron porque sabía que Dios los iba a derribar, ¿verdad? También es obediente. La victoria no viene de la estrategia humana, no viene del pastor, no viene de mí, sino de seguir las instrucciones divinas. Obedecer, mis amados, siempre traerá consigo una conquista segura. Un conquistador es valiente. No se paraliza ante los retos. Aunque sienta temor, avanza confiado en que Dios pelea por él. Un conquistador es un servidor. Sabe que la conquista no es para engrandecerse, sino para servir al propósito de Dios. Josué, aunque era líder, nunca dejó de ser un servidor. Fue llamado siervo de Moisés antes de ser reconocido como líder del pueblo. Un conquistador verdadero entiende que la grandeza está en el servicio. Un conquistador tiene una visión de reino. No toma el territorio para él, sino establece su señorío de Cristo. Reconoce que la conquista es para que Dios sea glorificado en medio de la comunidad.
Un conquistador inspira a otros. No camina solo, sino que levanta a los demás para que avancen en fe. El conquistador motiva, anima y fortalece a los que se sienten débiles. Mis amados, en este nuevo lugar que Dios nos llama a conquistar, no solo con palabras tenemos que ir, sino con hechos de fe y de servicio. Tenemos muchos servidores. Yo doy gracias a Dios por ese equipo tan valioso que puso a nuestro alrededor y que seguimos y que caminamos por fe, ¿verdad? Conquistaremos comunidades, mis amados, porque ahora vamos por más gente, familias, generaciones, pero lo haremos, mis amados, como siervos de Cristo, no como dueños del lugar. Punto número 3. La presencia de Dios como nuestra seguridad. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué enfrentaba un reto monumental. Imagínense, liderar un pueblo numeroso hacia una tierra que estaba habitada por naciones fuertes, con ciudades fortificadas y ejércitos preparados. Humanamente las probabilidades de conquistar eran bien poquitas, ¿cierto o no? Sin embargo, Dios le dio la clave de la victoria y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. La fuerza de Josué no estaba en la estrategia militar, ni en la cantidad de soldados que tenía, ni la calidad siquiera de sus armas. La diferencia estaría en la presencia de Dios que los acompañaba. Y lo mismo había pasado con Moisés. No fue él quien abrió el mar, no fue él quien sacó el agua de la roca, tampoco no fue quien hizo descender el maná. Fue la presencia de Dios en su vida la que marcó cada milagro. Y aquí entendemos un principio poderoso. La conquista no va a depender de nuestra capacidad, sino de la presencia de quien nos respalda. El conquistador y siervo y la presencia de Dios. Miren, mis amados, un verdadero conquistador en el reino de Dios no busca caminar solo, ni se enorgullece con sus logros. Reconoce que sin Dios simplemente no va a poder avanzar. Él es dependiente, sabe que sus fuerzas son limitadas y confía cada paso en la guía del Espíritu Santo. Mis amados, es humilde, no atribuye la victoria a sí mismo, sino al Señor. Nunca dice, mi mano me dio la victoria, sino dice, Dios peleó por mí. Es confiado. La presencia de Dios le da seguridad. Puede enfrentar gigantes porque sabe que no está solo. Es intercesor. No descuida la comunión con Dios. Entiende que la oración es la forma de mantener viva la presencia. Es instrumento. No se cree dueño de la obra, sino es un canal para que Dios se glorifique. Vive con la convicción, no soy yo, es Cristo en mí. Y miren, Moisés había dicho, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esa fue la clave para la travesía en el desierto. Josué recibe la misma promesa. La presencia de Dios iría con él, garantizando que la conquista era posible. David más tarde lo entendió y dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, al entrar a este nuevo lugar, podemos tener planes, proyectos, programas, estrategias y tener una computadora repleta de 1000 cosas. Pero les voy a decir, sin la presencia de Dios, simplemente de nada servirá. No conquistaremos con nuestras ideas, ni con nuestros recursos siquiera.
porque no es suficiente, sino con el respaldo de Dios Todopoderoso. La presencia de Dios convertirá este lugar en casa de oración, como lo hemos venido haciendo aquí. La presencia de Dios también traerá sanidad, porque hemos visto cuántas personas han sanado aquí, y restauración en las familias. La presencia de Dios hará almas que se rindan a Cristo. La presencia de Dios nos dará autoridad espiritual para vencer al enemigo. El verdadero conquistador no se apoya en sí mismo, mis amados, sino que camina con la convicción de que la presencia de Dios lo acompañará siempre. Esta es nuestra verdadera seguridad. Conquistaremos sirviendo en amor y con amor. Conquistaremos levantando al caído. Conquistaremos mostrando a Cristo con nuevas obras. Un conquistador verdadero no busca exaltarse, mis amados, sino servir como lo ha hecho cada uno de ustedes. El que conquista en Cristo lo hace con fe, obediencia, valentía y un corazón de siervo. Punto número 4. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme todo a la ley. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta cómo Dios repite 3 veces, esfuérzate y sé muy valiente? Hoy, luz y sal, esfuérzate y sé muy valiente. Dios repite 3 veces este mandato a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y cuando Dios repite algo, es porque ese algo es esencial. Él sabía que Josué enfrentaría gigantes, murallas, guerras y cansancio. No sería fácil, pero la conquista no se logra con pasividad ni comodidad, sino con determinación y con carácter forjado en Dios. El esfuerzo no solo es físico, mis amados, es espiritual. Levantarse a orar cuando el cuerpo quiere dormir, seguir sirviendo cuando hay cansancio, obedecer la palabra cuando es más fácil ceder a la presión. Y la valentía no significa ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar del miedo, confiado en que Dios va delante de nosotros. Dios le dice a Josué, tú repartirás la tierra por heredad. En otras palabras, su valentía no sería para engrandecerse, sino para servir a otros. El verdadero conquistador no busca su propio beneficio, sino bendecir a su pueblo. Un conquistador siervo se esfuerza para que los demás reciban lo que Dios les prometió. La conquista no se mide por cuánto acumulemos, sino por cuánto servimos y compartimos. Y aquí vamos a ver un principio del reino. El que conquista de verdad, conquista para servir. Dios también le dice, no tema ni desmayes. Esto implica que habría momentos, ¿verdad?, de temor y de cansancio. Luz y sal, hemos tenido esos momentos de cansancio, hemos tenido esos momentos de temor y hemos tenido esos momentos de debilidad, pero ustedes han sido esforzados y muy valientes. Los muros de Jericó parecían invencibles. Los pueblos de Canaán eran más poderosos y la presión de liderar a toda una nación era enorme. La perseverancia es valentía en acción. Seguir adelante aunque no se vean resultados inmediatos, aunque haya oposición, aunque el camino sea difícil. Valentía
es no retroceder en la batalla espiritual. Valentía es seguir predicando aunque pocos nos escuchen. Valentía es seguir sirviendo cuando el cansancio quiere detenernos. Obedece aun cuando no entiende. José dio vueltas alrededor de Jericó porque confió en la voz de Dios, aunque parecía absurdo, ¿verdad? ¿Cómo iban a caer los muros, verdad? Esa es la valentía del conquistador, que es siervo. Motiva a otros con su fe. Un líder valiente levanta a los desanimados y los impulsa a seguir adelante. Mis amados, muchos de nosotros tenemos que ser estos conquistadores. A veces tendremos estos momentos con nuestros hermanos que los veremos cansados, pero eso es la valentía del conquistador, motivar a otros con tu propia fe. Perseverar en medio de la oposición. La valentía no se mide en los días difíciles, sino en los momentos de crisis. Confía en la promesa más que en las circunstancias. Ve al Dios grande por encima de los problemas grandes. Querida iglesia, Dios nos dice hoy lo mismo que a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esta conquista requiere esfuerzo en la oración y en la intercesión. Acabamos de pasar una jornada. Yo veo en esa lista a veces las mismas personas. Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Sobre todo son muy valientes, yo digo, los que siempre están en vela, ¿verdad? Los que se la pasan en vela, cuidando también de que un hermano no se le olvide. Esfuerzo en el servicio y en la unidad. Valentía para conquistar familias, jóvenes y comunidades. Valentía para hacer luz en medio de la oscuridad. Mis amados, no estamos aquí para ser espectadores, sino conquistadores valientes que sirven con amor y perseveran con fe. La verdadera valentía no es gritar más fuerte, sino obedecer más profundo. No es engrandecerse, sino servir con humildad. No es retroceder ante el miedo, sino caminar confiado en la presencia de Dios. Vayamos al punto número 5. La palabra como fundamento de la conquista. Dice el penúltimo versículo del que hablamos: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le había prometido a Josué victoria, pero también le dio la clave para sostener esa victoria, que era la palabra de Dios precisamente. La conquista no sería duradera si el pueblo caminaba solamente con fuerza militar o entusiasmo emocional. Necesitaba un fundamento sólido. Y el Señor le dice: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Y esto significaba que la palabra debería de ser hablada, proclamada con la boca, meditada, reflexionada con el corazón de día y de noche, obedecida, es decir, aplicada en la vida diaria. La verdadera prosperidad y el éxito de Josué dependían de su dependencia, de su obediencia a la palabra, no de su ingenio humano. Miren, amados, el conquistador siervo y la palabra. Un conquistador verdadero no se guía por emociones, modas, ni estrategias humanas. Se guía por lo que Dios ya dijo. Aquí está, aquí no está de moda. Dios ya lo dijo hace, ¿cuántos? Más de 2000 años. Se alimenta de la palabra. No vive de experiencias pasadas, sino de la palabra fresca que Dios te da cada día. Yo todos los días subo la palabra que hay que orar, que leer. Espero que no sea nada más mi hermano Francisco el que siga leyendo la Biblia.
entiende que la Biblia no es un amuleto, no es para andarse cargando y no leerlo, sino la voz de Dios que guía cada decisión que tomemos. También confiesa la palabra, no se aparta de tu boca. Sus palabras reflejan fe, no queja. Sus labios proclaman victoria, no derrota. Además, medita la palabra de día y de noche, porque la palabra debe de estar presente en cada momento de nuestra vida. La meditación produce convicción y la convicción produce acciones firmes. Obedece la palabra, no basta con conocerla o con citarla, hay que ponerla también en práctica. La obediencia transforma la promesa en experiencia real. La palabra no solamente nos va a preparar para la conquista, también guarda de perder lo conquistado. La obediencia a la palabra es lo que diferencia a un conquistador de un simple aventurero espiritual. Sin palabra, el esfuerzo se convierte en cansancio. Con la palabra, el esfuerzo se convierte en fruto. Mis amados, si queremos conquistar este nuevo lugar a donde vamos y ver el fruto abundante, debemos cimentar todo en la palabra de Dios. Cada servicio debe de ser guiado por ella. Cada ministerio debe de ser sostenido por ella. Cada familia debe de edificar su vida en ella. Aquí no venimos a levantar nuestra propia obra, sino a edificar el fundamento que es Cristo. La palabra será nuestra brújula que nos mantenga firmes en medio de los desafíos. El verdadero conquistador siervo no se guía por sus ideas, sino por la palabra. Ella es su espada, su alimento y su garantía de victoria. Mis amados hermanos, hemos visto en este pasaje que la conquista no es una cuestión de fuerza humana, sino de obediencia a Dios y dependencia de su presencia. Reconocer que hay cierre de ciclos, como en el caso de Moisés cuando murió. Debemos de reconocer que había terminado un ciclo, pero el plan de Dios seguía. El pasado fue glorioso, pero lo mejor estaba por delante. Creer en las promesas y levantarnos como conquistadores. Dios ya nos entregó la tierra. Debemos caminar en fe y servir con corazón de siervo. Depender de la presencia de Dios. Ella es nuestra seguridad. Sin su presencia no daremos un paso. Esforzarnos y ser valientes, porque la conquista exige servicio, perseverancia y valentía en la obediencia. Fundarnos en la palabra es el cimiento que sostiene toda conquista y asegura que el fruto permanezca. Hoy Dios nos llama a levantarnos como iglesia. Este nuevo lugar no solamente es un lugar físico, es un territorio espiritual que Dios nos entregó para conquistar amor, servicio y fe. No vamos como espectadores, vamos como conquistadores. No vamos como dueños, sino como siervos. Y no vamos en nuestras fuerzas, sino respaldados por la presencia de Dios.